Romanos 12, versículo 2. He tenido el placer de compartir esta palabra en algunos lugares donde voy con algunas pastoras, amigas, pero nunca he compartido eso aquí en la iglesia. Y yo quiero compartir eso con ustedes porque a mí me interesa que ustedes sean mujeres que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque como pastores siempre estamos escuchando a las personas decir, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. O cuando están en crisis decir, ¿por qué es esta la voluntad de Dios? Y eso es humano, siempre poder entender cuál es la voluntad de Dios es lo que todos queremos. Y el Señor quiere que lo entendamos, pero además que lo entendamos, Dios dice, yo quiero que lo compruebes. Y quiero que leamos Romanos 12, versículo 2. Y la palabra del Señor te dice que para que esto suceda, no te amoldes al mundo actual. ¿Qué quiere decir que no te amoldes al mundo actual? Que no te pongas muy cómodo con las cosas de este mundo, con las cosas que se dicen en la tele, con lo terrenal, con lo que hablan tus amigas que no conocen de Dios, o con todo lo que se habla, que no te pongas demasiado conforme o de acuerdo a este mundo, sino el Señor te dice, transfórmate, sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. Y así podrán, dígalo conmigo, y así podrán comprobar cuál es la cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay personas que viven un cristianismo, sí, qué bueno que Dios me perdonó los pecados, pero aquí voy, hermana, dándole y viviendo, y uno lo ve así como, hey, ¿cómo estás? ¿Y eres cristiana? Sí, pero aquí llevando palo. Y como que una vida, como que uno dice, oye, pero esa es la vida de Dios en ti, que me animas, me convences. Y no, realmente la vida, la voluntad de Dios para nosotros es que tú vivas como tu vida, de una manera buena o mala. Buena. ¿Los planes de Dios para ti son agradables o desagradables? Agradables. A veces cuando uno era joven uno le decía, Señor, yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad, a casarme con el que tú digas, pero que me guste, por favor, Señor, que sea guapo. Porque por ahí uno pensaba que seguro la voluntad de Dios no era la chica, los hombres, ¿verdad? La chica guapa, sino la más fea de la iglesia y la más espiritual. Pero era la más espiritual. Y uno también decía, ay, Señor, él es tan espiritual, pero a mí no, ¿verdad? Si tú me dices que me case con esa persona, ay, no, Señor. Entonces hay como un temor de que la voluntad de Dios para tu vida es siempre sufrido. Es como que, ok, el Señor pagó por ti, pero tú tienes que ir pagando en tu vida para poder, recibir lo bueno. Olvídalo. Dios lo pagó todo. Y la gracia de Dios, que es su regalo, es abundante, y Él dice que su voluntad para tu vida es agradable. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que tú vas a tener, que las parejas, la relación, tu hogar, tus hijos, tus metas, tus proyectos, no van a ser como, ay, qué pereza, sino realmente, Señor, yo puedo disfrutar la voluntad tuya porque es agradable y es perfecta. ¿Y qué es perfecto? Perfecto. Ya, o sea, no hay que explicarlo, eso está muy claro. Entonces, no te amoldes, porque cuando tú empiezas, o digamos, tú recibes a Cristo y tú vives y entiendes su gracia, pero tú sigues con una mente carnal, amoldada a lo que piensa la gente, a seguir en esas conversaciones, y no transformas tu mente, tú no compruebas realmente cuál es la voluntad de Dios. Como que se desconecta tu mente de lo que el Señor quiere que tú entiendas y te abre el camino para que tú camines. ¿Queremos eso para nuestras vidas? Yo lo quiero para mi vida. Claro que sí. Yo digo, Señor, yo quiero vivir en esa mente renovada. Es más, la Biblia te lo pone a este tamaño, a la mente de Cristo. Tengan la mente de Cristo. Wow. Ahora, hay un dicho que dice, nosotros somos lo que pensamos. Eso se dice, pero es verdad. La Biblia lo afirma también, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7,
habla del hombre y dice, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que por más que nosotros tratemos de disimular, se nos va a salir lo que realmente nosotros somos. Porque tal cual somos en nuestra forma de pensar, tales. Tal cual somos. Por más de que yo quiera aparentar una vida de espiritualidad, yo puedo aprender las formas, aprender los dichos, pero tarde o temprano se va a notar quién realmente y cómo es mi relación con Dios. Ahora, Mateo 6, versículo 21, también nos dice una verdad tremenda. Nos dice que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu tesoro, donde esté tu enfoque. ¿Qué es un tesoro? A lo que tú le inviertes tiempo, energía. Entonces, donde esté ese tesoro, llámese trabajo, llámense relaciones, dice la palabra de Dios que ahí, donde pusiste el ojo y el enfoque, tu corazón va a seguirlo. Y la palabra que usa el griego para corazón es la silla de tus emociones, queriendo decir que tú vas a sentir y vas a tener las emociones en donde esté puesto tu enfoque. Si el enfoque está por mi trabajo, por mi familia, pues ahí van a estar mi corazón y mis actitudes. O está en Dios, mi corazón y mis actitudes van a estar allí. También dice Lucas capítulo 6 versículo 45 que el hombre bueno del buen tesoro que hay en su corazón saca lo que es bueno, pero el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los pensamientos nos llevan a emociones, entonces, pero también nos llevan a acciones. Por eso es muy importante lo que nosotros decidimos pensar y decidimos dejar entrar aquí en esta cabecita. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros se nos habla de ser buenos administradores de nuestros recursos, ya sea dinero o tiempo, administradores de nuestra casa, pero también nosotros tenemos que ser administradores de nosotros mismos, de cuidar lo que nosotros dejamos que aquí pase, porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo deje que pase aquí en mi mente, tal cual van a ser mis emociones y por lo tanto mis acciones. Es lo que hemos estado leyendo en la palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión cuando iba a entrar a la tierra prometida. Se le dijo el Señor, bueno, escojan hoy a quién van a servir. Escojan si ustedes quieren la bendición, como le dijeron a Daniela. Daniela, escoge si tú quieres el camino de seguir a Dios y someterte a Él, o si quieres seguir viviendo conforme a tu entendimiento, a lo que tú te parece que está bien. Y así vivimos muchos. Cuando nos acercamos apenas al Señor, empezamos a decir, bueno, yo amo al Señor, me gusta esta parte, pero yo tal vez decido seguir viviendo de esta forma porque me parece que está correcto. Y realmente el Señor dice y nos anima a que nosotros pensemos, no como a nosotros se nos ocurra, sino como Él quiere que pensemos y está en su palabra. Otra imagen que me gusta mucho es el hijo pródigo. Usted se acuerda que el hijo pródigo llega hasta el punto de cuidar cerdos y de estar deseando comerse la comida de los cerdos. Y dice la Biblia, y cayendo en sí. Es como decir, oye, espérate, como le cayó el 20, como dicen en algunos países. Cayendo en sí, dijo, recapacitó y dijo, oye, pero si los siervos de mi papá comen mejor que yo voy a levantarme y yo voy a ir a pedirle perdón a mi papá para que por lo menos me reciba como un siervo y seguro voy a estar comiendo mejor que la comidita de estos cerditos. Y dice que ese pensamiento lo llevó a caminar y a regresar a la casa de su padre, porque empezó a pensar como de una manera correcta. Entonces, ahora vamos a ver un poquito la parte mecánica de cómo funciona nuestra mente y por lo tanto su relación con las emociones. Y yo quiero que usted me tenga aquí un poquito de paciencia y abra todos sus sentidos. ¿Cómo funcionan los pensamientos? Los pensamientos se originan a través de los 5 sentidos. ¿Cuáles son sus sentidos? Vista, olfato,
oído, tacto, ¿y cuál otro? Gusto. Por ahí se originan lo que se llaman los pensamientos o las memorias que nosotros tenemos. De pronto usted huele una fragancia y se remonta a los años cuando usted estaba en el colegio, ¿verdad? Y uno dice, y después de eso, si fue una buena fragancia o le trajo buenos recuerdos, ¿qué sigue después de eso? Un suspiro. O sea, ¿por qué? Porque es una reacción que es rápida, es una reacción eléctrica, después viene una relación enseguida con su química, y entonces le recuerda y le produce cierta placer o cierta emoción. Entonces, a través de nuestros sentidos nosotros tenemos información, pero esa información puede ser buena o puede ser mala. Y yo quiero traer aquí un ejemplo que es muy familiar para todos. Cuando nosotros aprendemos a manejar, usamos muchos de nuestros sentidos, la vista, pero también usamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros automáticamente vamos mecanizando. Al principio, ¿verdad? ¿Dónde queda? Sobre todo cuando uno prende en los carros mecánicos, uno está primera, y entonces mientras que uno ve el uno y ya ve que tiene que frenar, es un poquito incómodo al principio, pero ya después usted lo va haciendo mecánico. Sus sentidos se van haciendo como memorias fuertes con respecto a cualquier tema. Se van haciendo memorias que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, va a depender quién le enseñó a manejar. A algunos les enseñó a manejar su esposa, y su esposa, no, mi amor, o tal vez se desquitó ahí, ay, pero tú sí eres, y no, que frena, o a algunos les enseñó a manejar el esposo. Y he escuchado a muchas mujeres que dicen, ay no, yo dejé de que me enseñaran porque ahí me gritaban o me decían, y yo no me quería exponer, entonces yo preferí que me enseñara mi hermano, o que me enseñara otra persona. Entonces hay diferentes tipos de memorias que tenemos con respecto a algún tema. Ahora, en estas memorias, en esto que nosotros tenemos, como yo les dije, pueden ser cosas positivas o negativas. Y si yo tengo o por ejemplo, si tuve un accidente en el carro, ¿qué memoria puedo yo ir sumando a esta experiencia del manejo? ¿Cómo voy a ser yo? Puedo ser una persona temerosa a la hora de conducir, ¿verdad que sí? Porque ya tengo cosas que van sumando a un hecho que es el manejo. Y hace poquito tuve que tomar un curso de defensive driving. No me pregunten por qué tuve que tomar un curso de defensive driving. Es parte de algunas memorias que tengo. A mí me enseñó a manejar mi hermano, y mi hermano siempre iba tarde, entonces él era, apúrate, apúrate, apúrate. Entonces yo cojo el carro y como que tengo que ir rápido, aunque no estoy tarde, pero como que ando con esa desesperación. Y en ese curso de manejo se vio algo que se llama la actitud del manejo. Y era este hombre que salía de su casa y dice, no sé cómo se llamaba, es un hombre que ve la flor, saluda al vecino, ve una abejita, no la mata, súper delicado, hasta que prende el carro. Y cuando prende el carro, el tipo se transforma en un monstruo y va rápido y vuelve y se baja del carro y otra vez vuelve a ser ese señor amable. ¿Por qué? Porque la suma de información o de memorias que tenemos, positivas o negativas, va a determinar la actitud que nosotros tenemos con respecto a algo. Y yo le pongo el ejemplo del manejo, es con respecto a algo, pero así sucede con todas las cosas. Nosotros tenemos esta cabecita que Dios nos ha dado, y lo que va acumulando desde que nacemos es pura información. Haga sus manitas así, júntelas. De ese tamaño es su cerebro. Mire qué cosa más. Yo enseguida empecé a ver que los hombres miraban hacia el de la mujer. Miren, no se trata de tamaños, se trata de cómo lo usemos. Se trata de conexiones, ¿ok? De hecho, déjeme decirle que el tamaño del cerebro del mono es casi tan igual al cerebro de un hombre. Porque el cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer, un poco más grande. Pero si uno abriera el cerebro de un mono, le daría el tamaño de una hoja tamaño carta. Pero si uno abre un cerebro y lo extiende de una persona, hace 4 hojas del tamaño de las páginas de tamaño carta.
porque el cerebro humano es mucho más corrugado, el cuerpo calloso tiene más ondas y entonces es como un gran abanico que empieza uno a doblarlo. Y en ese gran abanico, en ese gran espacio que se llama el cuerpo calloso, ahí es donde se van acumulando todas tus memorias, que a veces eres consciente de ellas y a veces no eres consciente de ellas. Todos nacemos con 200 trillones de neuronas para almacenar memoria. ¿200 cuántas? Trillones. Es un número que todos nacemos con eso. A la edad de 2 años usted pierde 100 trillones. 100 trillones, la mitad. ¿Por qué? Porque todo lo que el niño aprendió para entender que no era un brazo de la mamá, que no era una extensión de la mamá. Cuando uno tiene un bebé y sobre todo si uno le da leche, uno pasa y el bebé lo ve como una refrigeradora andando a uno, el bebé. Y uno así como, ¡ay! Se siente uno como que, me siento así. Y el bebé todavía no logra diferenciar. Es que yo nací de ella me da el alimento, ella me duerme, dependo de ella, pero a los 2 años el bebé ya ha logrado caminar, independizarse, por eso se llaman los terribles 2, es porque el niño entendió, yo no soy más mi mamá, yo soy yo y yo puedo ir a donde yo quiera. Y se le abre el mundo, pero para que haya ocurrido ese proceso, ocurrieron o se necesitaron 100 trillones, o sea, la mitad. Y usted dice, pues con razón. Imagínese, me quedé con la mitad ya. Pero eso no se entristezca muy rápido. Déjeme decirle que con esas 100 trillones tenemos para 300 millones de años de información, que solo usamos el 0.01% de la capacidad que tenemos. O sea que usted tiene una gran computadora aquí para millones de años, que aquí es donde yo me pongo a pensar, Señor, tú nos hiciste para ser eternos y tú nos hiciste para entenderte a ti, comunicarnos contigo, pero en Génesis cuando entra el pecado, yo creo firmemente que aunque hay consecuencias que el Señor verbalizó, como vas a salir, la tierra te va a dar dolor, va a ser difícil trabajar la tierra, va a haber dolores de parto, yo estoy segura que una de las consecuencias también es que el Señor puso una barrera, porque donde nosotros tuviéramos y usáramos la capacidad que nosotros usáramos, la raza humana ya se hubiera perdido, nos hubiéramos acabado. Además, el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, dice, yo voy a conocer como soy conocido. También la palabra del Señor dice que cuando estemos con Él, con un cuerpo glorificado, que es el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, como Dios lo originó y lo pensó en un principio, Él dice que Él nos va a revelar misterios que vamos a poder entender y que ahorita no. Pero por ahora lo que la Biblia nos dice es que ojo con esta computadora tremenda que tienes, porque agarra tanta información que tú necesitas saber qué decides dejar entrar en tu mente, y que no se llene tu mente de basura por lo que el mundo ofrece, ni tampoco que el enemigo haga juego con tu mente. Así que necesitamos entender que nuestra mente es muy delicada y necesitamos ponerle un alto y saber también cómo manipular lo que pensamos, o manipular lo que ya se ha establecido para poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo comprobar? ¿Y cómo puedo yo manipular o editar estos pensamientos que Dios me ha dado? Déjame decirte que el cerebro es el órgano más manejable, editable posible. Es súper flexible. Y hay una buena noticia para las personas que son mayores de edad. Contrariamente a lo que la cultura popular piensa, la ciencia ha verificado que conforme vamos madurando tenemos más capacidad para crear nuevas memorias. ¿Por qué? Porque el cerebro ha logrado adquirir tanta información con el paso de los años que tú necesitas más bien darle más, empezar nuevas cosas, aprender cosas nuevas, entrarle, no te dé temor. A veces dicen, no hombre, este cerebro está más oxidado. No se crea mi hermano, más bien este es el tiempo, porque la ciencia dice que eso se llama la neuroplasticidad, que es hacer voluble, hacer editable tu cerebro. Es mucho mejor conforme tú vas avanzando en la vida. Entonces,
Tu cerebro, que nos dice el apóstol, renuévalo. ¿Y cómo así que lo renuevo? ¿Dónde puedo comprar uno nuevo? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver cómo nosotros podemos renovar nuestra mente. Y aquí yo quiero invitar, yo me estoy cambiando un poquito el orden, yo quiero invitar aquí a dos amigas para que me ayuden con este proceso y van a pasar acá. De poder entender un poquito lo que la ciencia ha establecido, los últimos 25 años de estudio de neurología, ellos han explicado cómo uno puede renovar la mente. Y te voy a dar una sola palabra, que es la que, exacto, ahí atrás, por favor. Si quieren, móntense ahí en la tarima, por favor. Sí, les voy a explicar cómo la ciencia ha dicho, solo una palabra es necesaria para que tú puedas empezar a renovar la mente, y es meditar. Y uno dice, nada más meditar. Los científicos dicen, tiene la gente que meditar. ¿Qué quiere decir meditar? Es analizar los sucesos de tu día, de tu vida. O sea, no acostarte como los animalitos, que pasó y te enojaste, peleaste y te dormiste. No. Bueno, sí puedes hacer eso. Los hombres sí. Ellos tienen un cerebro diferente. Ellos a veces pelean. No, es una bendición. Yo quisiera tener... Si ellos están en un problema, no, hombre, yo no sé qué... Y uno así como... Y uno está apenas empezando, repitiendo la discusión que tuvo, y digo, apenas estoy empezando y ya, no, yo mejor me duermo porque aquí me van a dar toda la noche yo pensando. Es un cerebro, tenemos funciones diferentes los hombres y las mujeres, pero no para dividirnos, sino para complementarnos, según la ciencia. Entonces, estas son dos memorias que nosotros tenemos. Hemos dicho, usando el ejemplo del manejo, por ejemplo, yo tengo mucho temor para manejar, porque cuando yo me estaban enseñando a manejar, alguien me chocó, ¡prum!, se creó una memoria negativa. Pero también yo sobre el manejo tengo una buena experiencia, que tuve un buen maestro y sé hacerlo, mecánicamente sé hacerlo. Pero cada vez que yo me siento en el volante, a mí me da mucha ansiedad. Ojo, que yo estoy diciendo el manejo, pero llámese esto el tema de relaciones, o sea, el tema del trabajo, tu actitud para el trabajo. De pronto tú vas y tú dices, es que yo no sé qué me pasa, pero yo me siento como que me drenan, como que tengo temor, como que tengo inseguridad. Esa es una primera pista para nosotros poder saber que hay algo que no está funcionando bien en esa área y necesitamos meditar y evaluar cuáles son los pensamientos. Entonces uno tiene que llamar a todos los pensamientos, y para eso usted va a necesitar de pronto escribirlos, o de pronto por favor, tomarse el tiempo para nosotros en un área en la que estemos pegados, batallando con ansiedad, batallando con temor, batallando con enojos, batallando con frustraciones, batallando con esa emoción que se llama yo no sé qué. Y usted sabe que todos tenemos esa emoción. ¿Qué te pasa? Es que yo no sé qué, pero es algo. Ya eso es una emoción muy peligrosa y que indica que algo no está bien. Entonces uno llama a esos pensamientos. Bájense por acá, por favor. Y entonces, vamos a juntarnos acá. Uno los llama y uno empieza a meditar. ¿Por qué? Hacerle preguntas. Y eso es meditar. Meditar es hacer preguntas y mirar el asunto por diferentes aristas, como cuando usted tiene una oferta de trabajo. ¿Cómo usted analiza una oferta de trabajo? ¿Qué puntos usted analiza? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué tan lejos voy a manejar? ¿Voy a tener que viajar? ¿Verdad que sí? Bueno, yo espero que usted analice una oferta de trabajo así, ¿verdad? Porque uno tiene que analizarla por muchas aristas y empezar a considerarlo. Entonces, cuando uno tiene un tema en el cual uno está batallando, cuando uno está pegado en algo, uno trae todo esto y uno mira qué tipos de memorias yo tengo. Si son positivas, pero si hay una memoria negativa, que es la que yo puedo decir, esta es la que me está ocasionando a mí la traba, yo tengo que volverla, o sea, cuando yo les dije bajen, es porque las memorias quedan en la parte superior de la cabeza y se vuelven editables cuando las bajamos a un lugar que cuando usted abra su manita, sí, ábrala, ¿se acuerda de su cerebro? Abra la manita y en el centro de sus manos usted va a tener un circulito que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es como la torre de control de vuelos. Ella acepta todos los pensamientos que vienen
Entonces yo los volví a traer a ese lugar del hipotálamo, porque el hipotálamo decide cómo los va a volver a subir, si los va a volver a subir negativos o si vamos a tener que hacer un cambio con este suceso que me produjo una experiencia negativa. Ahora, ¿y cómo se relaciona eso con la ansiedad y con el temor y con todas esas emociones raras o la felicidad? Y aquí yo tengo una almendra, no sé si la pueden ver, pero todos conocen el tamaño de una almendra. Debajo del hipotálamo, que es este lugar donde es como la torre de control, se encuentra este pequeño amígdala, es así del tamaño de una almendrita, y ella es la que se encarga de ponerle una huellita emocional a cada suceso. Por ejemplo, me enseñó a manejar mi novio, que me va a producir ese recuerdo. Bueno, si me casé con ese novio, me va a producir. Depende de cómo haya terminado la historia del novio, ¿verdad? Pero bueno, si yo me casé o si pasó todo bien, uno dice, ay, tan lindo que era, cómo me hablaba. Qué lindo, cómo él siempre fue así de noble y me habló. Y entonces, esa experiencia, esta amígdala le puso una huella emocional que fue como placentera y fue buena, pero el accidente también le puso una huella emocional que fue traumática y negativa. Entonces, yo tengo que saber lidiar. Ahora, ojo que yo estoy hablando de sucesos que tú puedes lidiar con esos. Hay otros casos traumáticos que no los puedes hacer solos, que necesitas la ayuda de un terapeuta profesional, de alguien que te pueda ir guiando en ese proceso de poder no sacar esta memoria, porque no es que tú olvides las cosas, sino es de que vuelva a esta amígdala con una emoción que diga, fue difícil, pero superé el miedo. Fue difícil, pero Dios estuvo conmigo y me guardó. De pronto verle el otro lado de la situación. Fue difícil, pero Dios me hizo fuerte en esa área. ¿Me está siguiendo? Por eso es necesario que cuando ya entonces esta amígdala le pone una huella de emoción diferente a la traumática y al temor, entonces cuando eso ya ocurre, ojo que eso hay que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque es que la memoria es memoria. ¿Qué quiere decir que es memoria? Que no se olvida. Miren, hablando de eso del tema de los carros, nosotros siempre habíamos usado un carro que, bueno, como por 5 años, que tiene su control aquí abajo, si uno quiere cambiarle la música, y es aquí. Uno descansa el brazo y es aquí. Ya ustedes saben qué tipo de carro. Uno hace así. Pero cambiamos a otro modelo que usa otra tecnología, es tecnología japonesa, y entonces usa el control acá. Yo voy manejando y yo quiero escuchar música y automáticamente yo hago, y lo que encuentro es el vaso, meto la mano en el vaso del café, o yo, ay, no era ahí, es aquí. Entonces me ha costado, tenemos ya 2 meses con ese carro y yo todavía sigo buscando la música aquí, y entonces le digo, hey, acuérdate, es acá, es acá, es acá. Los benditos carros que les gusta cambiarle el seguro, unos se abren aquí, otros se quita el seguro acá, y uno afuera, Danilo, ábreme, allá, ¿dónde? Que hace calor, apúrate de ahí. Y el otro buscando, porque cada carro se le ocurrió cambiarle y usted tenía una memoria que usted hacía así y quitaba el seguro. Antes era fácil, uno bajaba el vidrio, ¿verdad? No había más botones que ni siquiera el de arranque, no había ningún botón, no había vidrio. No había botones, pero ahora hay botones por todos lados y cada casa matriz le da una idea de poner botón desde se le ocurre, y yo está uno, ¿dónde es que se prenden? ¿Dónde se apaga? Y Danilo llegó un día loco con todos los vidrios así atrás. ¡Ay! Me tiene harto y él no sabía si manejar y mover. Usted sabe, porque su cuerpo ya se adaptó a una memoria. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que hay sucesos traumáticos o tóxicos o negativos que no es que tú digas, ay, ya, voy a hacer el ejercicio que me dijo la pastora, y si no funcionó, y si usted vuelve a sentirse temeroso en el carro, decir, no funciona. No, acuérdese que es una memoria. Usted tiene que meditar, y meditar también tiene otra arista, que es seguir pensando en el evento y seguir diciéndole la verdad del evento. Sí, fue difícil, sí, fue doloroso, pero yo estoy aquí. Y voy a seguir adelante porque tengo un Dios que está conmigo. En fin, ¿me siguen? Bueno, chicas, pueden ya. Gracias por su aporte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ay, no, espérate.
Yari, ven, Yareli, ven por favor un momentico. Eso es cuando es una memoria negativa de un evento. Pero yo también le conté a usted y le dije que en nuestra mente también recibimos otro tipo de información y son mentiras del enemigo, que generalmente vienen con la voz de uno mismo, ¿verdad? Ay, tú siempre tan aguafiesta y tú siempre con esta actitud y tú nunca vas a dar la talla y todas esas conversaciones que solo usted sabe que usted tiene y que son pesadas. Y entonces son mentiras y son estrategias. Dice la Biblia que son como que se van entretejiendo las artimañas, los planes del enemigo, las mentiras, para construir una fortaleza que me impida conocer a Dios. Entonces, lo que la Biblia dice, ante toda esa fortaleza que esté mentalmente en tu vida, digamos, está construyendo una fortaleza de mentira con la cual lidias. Por ejemplo, no te dejas celebrar las cosas que Dios te está dando. Estás entrando a un nuevo hogar y ahí está, no, pero siempre vas a fracasar. Dale tiempo, es cuestión de tiempo. Estás entrando en un nuevo trabajo y te está diciendo, eso es cuestión de tiempo, vas a ver lo que va a pasar. Ese tipo de información pesada y que viene del infierno o de depresión o pensamientos de muerte, en fin, todo lo que se empieza a tejer pesado, la Biblia dice, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Pero la palabra cautivo quiere decir que le pongas un cuchillo al pensamiento. Menos mal y no lo traje, ¿verdad? Lo iba a traer. Que le pongas un cuchillo, es así, llevar cautivo no es como, ay, a ver por favor si se puede ir, ay, hágame el favor y se va. No. Aquí usted requiere que usted tenga una autoridad que le ha dado el Señor en Cristo Jesús. Y usted empiece a ser vivo y a interpretar de dónde está viniendo esta porquería, porque lo que me está es arruinando, me quiere arruinar mi vida, me quiere tirar todo al piso, y yo voy a ver de dónde viene y decir, no, si esto viene del infierno, cada vez que venga ese pensamiento, en el nombre de Jesús te vas, y entonces tú llevas cautivo con la autoridad, y dice que es ponerle como un cuchillo y hacer esto con permiso, pero usted no tiene lugar. Y se tiene que ir ese pensamiento. Es poner, ahora, no es decirle te vas solamente en el nombre de Jesús. Cuando habla la Biblia de poner una daga en el cuello de ese pensamiento, la daga es la palabra de Dios. La daga es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros estudiamos la armadura del cristiano, se nos habla de esa espada del Espíritu. Queriendo decir que es una espada que solamente va a estar conectada con el Espíritu de Dios conforme el Señor te lo dé. Y yo creía por mucho tiempo que era recitarle Biblia, por ejemplo, a una situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cualquier versículo que se me viniera. Y yo aprendí con una experiencia bastante dolorosa que realmente la espada del Espíritu es el Espíritu el que te tiene que decir. La espada del Espíritu es como un arsenal. La palabra de Dios es un arsenal completo, diferentes armas. Hay mucha variedad de armas que el Espíritu Santo te tiene que dar para que tú puedas atacar y vencer. Por ejemplo, yo nunca había sufrido de cosas de temor, pero llegó un momento en la vida en donde estaba casada ya con Danilo y me levantaba a 3 de la mañana como si estuviera con una pesadilla despierta. Yo tenía todo el cuadro enfrente y era un cuadro de terror. Y yo dije, cuando yo veo eso así, yo digo, no, esto no es de Dios. Y yo empiezo en el nombre de Jesús, yo declaro en esta casa la presencia de Dios, empecé a orar. Y como que se fue bajando un poquito la ansiedad y el temor que me provocó esta escena. Y bueno, se fue. Pasaron 3 semanas, me vuelvo a despertar y tengo otra vez otra imagen, pero es una película de terror enfrente mío, con los ojos abiertos, que me provoca una reacción emocional inmediata, una ansiedad tremenda. Entonces ya yo vi que esto era muy fuerte y era espiritual, y entonces mi salmo preferido de guerra, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová. Y como que me fue bien, pero me demoró más.
Duré casi 1 hora orando, o sea, como que repetía el Salmo, versión 1 y 2. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa que yo siento que no estoy venciendo? Me pasa la tercera vez y no hubo oración, no hubo salmo, no hubo palabra, no hubo que me ayudara a vencer toda esta estrés emocional, toda esta sensación que yo estaba teniendo. Y decidí hablarlo con mi esposo. Lo peor que me pasaba era que me pasaba esto justo cuando mi esposo regresaba de viaje, estaba muy cansado y yo lo veía bien dormido y me daba como pereza levantarlo porque él estaba descansando. Dije, no, yo puedo sola. Y entonces yo peleaba sola y no lo quería despertar. La tercera noche, cuando pasó esto, me quedé esperando a que se levantara sentada. Y cuando él se levantó, él se iba de viaje y yo le dije, Danilo, me está pasando esto, ya son repetidas veces. Y ¿sabes qué? No pude. Yo peleé con palabra, yo peleé con muchas cosas y sentí que yo no gané. Y ahora somos 2, somos 1. O sea, realmente yo necesito que tú me cubras y que tú ores por mí, porque yo no quiero seguir padeciendo esto. Él oró por mí, él me bendijo. Y ese día él se fue de viaje en la mañana. A las 12 del mediodía yo recibo un email en donde una amiga de Costa Rica, que es una amiga intercesora, ella me dice, Gloriana, estaba orando por ti y el Señor me dio el Salmo 20 del 1 al 5. Yo estaba trabajando 12 del día, yo estaba en medio de muchas cosas y dije, bueno, después lo leo. Pero en la noche recibí visita y me dice una hermana, tuve un sueño con usted y el Señor nada más me dijo que te diera el Salmo 20 del 1 al 5. Y yo como que, espérate. Y me fui al email porque me sonó conocido de la mañana y yo dije, es la misma escritura, un momento, voy a leerla. Y la escritura dice, el Señor Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Cuando yo recibí esa palabra, yo dije, yo no necesitaba un salmo de guerra, yo necesitaba una palabra que me contrarrestara la mentira que el enemigo estaba poniendo en mí, que era un destino de muerte, un destino horrible lo que ponía en mi imagen, pero el Señor me decía, ¿sabes qué, Gloriana? El día que llegue tu angustia, cualquiera que sea la pesadilla que estés teniendo, porque en nuestras vidas vamos a tener días de angustia, pero en el día de tu angustia, yo voy a enviar ayuda desde lo alto. Yo te voy a sostener porque yo me acuerdo de ti y por mi nombre. ¿Y sabes qué, Gloriana? Yo te voy a dar conforme al deseo de tu corazón. Y tu deseo es bueno y mi deseo es bueno también. Y Dios me hizo descansar y encontré el arma. A través del Espíritu Santo encontré el arma que me ha ayudado a pelear ese tipo de batalla. Quiere decir que la palabra de Dios tú la vas a usar conforme el Señor te dice a ti su verdad, aunque se esté levantando un argumento de mentira en tu vida. Y cuando quiere venir otra vez eso que me levanto y viene esa pesadilla de día o de noche, pero despierta, yo me acuerdo, el Señor, el día de mi angustia, por más escenario oscuro que me quieran pintar, el día de mi angustia el Señor va a enviar ayuda y me va a dar conforme al deseo del corazón. Así que hoy voy a dormir acordándome de lo bueno que ha sido el Señor y de lo bueno que Él va a seguir siendo. Y sabes que me va dando la victoria. Y poco a poco empecé a conquistar el terreno. Y cuando me quiero levantar a esa hora, digo, ay, te va a salir mal el plan, porque ahora es que me voy a levantar a interceder y a darte gracias y a empezar a clamar por mi familia, por mi casa, por mi iglesia, empezar a orar. Y entonces ya me ha dejado de molestar. Ya se la acabó. ¿Por qué? Porque el Señor me dio con su espada, la espada del Espíritu Santo, Él la puso en mi mano y con esa puedo hacerle
¡pum! Él quiere traer los pensamientos hacia mí, pues yo los reboto porque ellos no tienen casa en mi mente. Y me encanta la frase que dice mi amiga Fiona: son inquilinos que quieren vivir en mi mente, que no pagan renta. Y a esos inquilinos hay que botarlos y sacarlos porque ellos no son bienvenidos en mi mente. Amén. Es la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo que la ciencia ha descubierto para cerrar. Solo hay dos tipos de emociones: las emociones basadas en el miedo y las emociones basadas en la fe y en el creer. Solo dos. Esa emoción tiene una fórmula química. Y de esa fe y amor se descarta el amor, la paz, la bondad, y del temor y del miedo viene la ansiedad, la depresión, la ira, el enojo, del miedo. Pero el Señor dice que cuando tú pones tu mirada en Él, Él se encarga de los demás. Él toma control de los demás. Y es estar en los brazos y entender el perfecto amor de Dios, que es lo que nosotros nos puede permear y decir: Señor, tú me amas. Señor, cuando yo me expongo a tu amor, tú pones en orden mi casa, tú pones en orden esos sentimientos de ansiedad, de envidia, de celos, de enojo, de falta de perdón, porque es que me he expuesto a tu amor y tú me amas tanto que no hay espacio para el rencor, ni para la ira, ni para el enojo. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar celebrando y adorando el amor de Dios en nuestra vida, que es el único que puede sanarnos. Y recuerde, su mente no es un basurero público para que le echen basura, ni usted mismo. Su mente es un santuario de la presencia de Dios. Amén. Amén. Si usted tiene conflictos no resueltos con su pareja, en su casa, con su pasado, recuerde, tráigalos otra vez, hágalos editables y deje que el Espíritu Santo le guíe y le ponga la huella que debe ponerle. Amén. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu amor derramado en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos amas. Dile: Señor, hoy recibo tu amor, Señor. Hoy yo sé que tú me amas con un amor que yo ni me puedo imaginar. No es un amor menor o un amor mayor. Es el amor que entregó a Jesús por mí. Es el amor que me ha hecho hija tuya, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú me enseñas, Señor, a tener esa mente de Cristo. Yo resisto en el nombre de Jesús a dejar que mi mente sea un lugar donde el enemigo quiera hacer fiesta o quiera mantenerme fuera de comprobar y disfrutar tu amor. Yo, Señor, me entrego a ti, Señor, y yo me enfoco en ti y en tu verdad para mi vida. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que estén batallando, Señor, con situaciones del pasado viejas, Señor, que han estado allí, yo te pido que tú les des, Señor, la victoria a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Porque es en tu presencia, Señor, donde solo podemos encontrar la paz, la verdad, la estabilidad y el balance para nuestras vidas. Señor, yo me declaro una pacificadora en donde quiera que yo vaya, porque yo llevo tu paz en mí. Señor, que mi hogar no sea un lugar donde haya tormento, donde sea alborotadora, donde haya rencilla, porque no tenga cosas resueltas. Señor, lávame, sáname, Señor. Y recuérdame, Señor, que en tu amor es el lugar donde yo puedo crecer, donde yo puedo florecer. Sana, Señor, y sanar a otros también, Señor, a través de tu amor. Lávanos, Señor, límpianos, Señor, y haznos florecer con tu mente, comprobando, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a todos por su paciencia también, por haber venido. Y yo sé que ese es el inicio de cosas grandes. El Señor te va a estar dando en estos días esas armas, esas municiones
para que tú vayas venciendo tus batallas. Y después de un tiempo, yo sé que voy a escuchar testimonios en donde tú vas a decir, el Señor me dio la victoria, el Señor me dio su palabra, el Señor me dio su verdad, en donde yo pude trasladar todas estas emociones de miedo y las pasé al lado de confianza y de fe en el Señor. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Amén. Romanos 12, versículo 2. He tenido el placer de compartir esta palabra en algunos lugares donde voy con algunas pastoras, amigas, pero nunca he compartido eso aquí en la iglesia. Y yo quiero compartir eso con ustedes porque a mí me interesa que ustedes sean mujeres que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque como pastores siempre estamos escuchando a las personas decir, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. O cuando estén en crisis decir, ¿por qué es esta la voluntad de Dios? Y eso es humano. Siempre poder entender cuál es la voluntad de Dios es lo que todos queremos. Y el Señor quiere que lo entendamos, pero además que lo entendamos, Dios dice, yo quiero que lo compruebes. Y quiero que leamos Romanos 12, versículo 2. Y la palabra del Señor te dice que para que esto suceda, no te amoldes al mundo actual. ¿Qué quiere decir que no te amoldes al mundo actual? Que no te pongas muy cómodo con las cosas de este mundo, con las cosas que se dicen en la tele, con lo terrenal, con lo que hablan tus amigas que no conocen de Dios, o con todo lo que se habla, que no te pongas demasiado conforme o de acuerdo a este mundo, sino el Señor te dice, transfórmate, sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. Y así podrán, dígalo conmigo, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay personas que viven un cristianismo, sí, qué bueno que Dios me perdonó los pecados, pero aquí voy, hermana, dándole y viviendo, y uno lo ve así como, hey, ¿cómo estás? ¿Y eres cristiano? Sí, pero aquí llevando palo, y como que una vida, como que uno dice, oye, pero esa es la vida de Dios en ti, que me animas, me convences. Y no, realmente la vida, la voluntad de Dios para nosotros es que tú vivas como tu vida, de una manera buena o mala. Buena. ¿Los planes de Dios para ti son agradables o desagradables? Agradables. A veces cuando uno era joven uno le decía, Señor, yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad, a casarme con el que tú digas, pero que me guste, por favor, Señor, que sea guapo. Porque por ahí uno pensaba que seguro la voluntad de Dios no era la chica, los hombres, ¿verdad? La chica guapa, sino la más fea de la iglesia y la más espiritual. Pero era la más espiritual. Y uno también decía, ay, Señor, él es tan espiritual, pero a mí no, ¿verdad? Si tú me dices que me case con esa persona, ay, no, Señor. Entonces hay como un temor de que la voluntad de Dios para tu vida es siempre sufrido. Es como que, ok, el Señor pagó por ti, pero tú tienes que ir pagando en tu vida para poder, recibir lo bueno. Olvídalo. Dios lo pagó todo. Y la gracia de Dios, que es su regalo, es abundante, y Él dice que su voluntad para tu vida es agradable. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que tú vas a tener, que las parejas, la relación, tu hogar, tus hijos, tus metas, tus proyectos, no van a ser como, ay, qué pereza, sino realmente, Señor, yo puedo disfrutar la voluntad tuya porque es agradable y es perfecta. ¿Y qué es perfecto? Perfecto. Ya, o sea, no hay que explicarlo, eso está muy claro. Entonces, no te amoldes, porque cuando tú empiezas, o digamos, tú recibes a Cristo y tú vives y entiendes su gracia, pero tú sigues con una mente carnal, amoldada a lo que piensa la gente, a seguir en esas conversaciones, y no transformas tu mente, tú no compruebas realmente cuál es la voluntad de Dios. Como que se desconecta tu mente de lo que el Señor quiere que tú entiendas y te abre el camino para que tú camines.
¿Queremos eso para nuestras vidas? Yo lo quiero para mi vida. Claro que sí. Yo digo, Señor, yo quiero vivir en esa mente renovada. Es más, la Biblia te lo pone a este tamaño, a la mente de Cristo. Tengan la mente de Cristo. Wow. Ahora, hay un dicho que dice, nosotros somos lo que pensamos. Eso se dice, pero es verdad. La Biblia lo afirma también, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, habla del hombre y dice, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, que por más que nosotros tratemos de disimular, se nos va a salir lo que realmente nosotros somos. Porque tal cual somos en nuestra forma de pensar, tales. Tal cual somos. Por más de que yo quiera aparentar una vida de espiritualidad, yo puedo aprender las formas, aprender los dichos, pero tarde o temprano se va a notar quién realmente y cómo es mi relación con Dios. Ahora, Mateo 6, versículo 21, también nos dice una verdad tremenda. Nos dice que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu tesoro, donde esté tu enfoque. ¿Qué es un tesoro? A lo que tú le inviertes tiempo, energía. Entonces, donde esté ese tesoro, llámese trabajo, llámense relaciones, dice la palabra de Dios que ahí, donde pusiste el ojo y el enfoque, tu corazón va a seguirlo. Y la palabra que usa el griego para corazón es la silla de tus emociones, queriendo decir que tú vas a sentir y vas a tener las emociones en donde esté puesto tu enfoque. Si el enfoque está por mi trabajo, por mi familia, pues ahí van a estar mi corazón y mis actitudes. O está en Dios, mi corazón y mis actitudes van a estar allí. También dice Lucas capítulo 6 versículo 45 que el hombre bueno del buen tesoro que hay en su corazón saca lo que es bueno, pero el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los pensamientos nos llevan a emociones, entonces, pero también nos llevan a acciones. Por eso es muy importante lo que nosotros decidimos pensar y decidimos dejar entrar aquí en esta cabecita. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros se nos habla de ser buenos administradores de nuestros recursos, ya sea dinero o tiempo, administradores de nuestra casa, pero también nosotros tenemos que ser administradores de nosotros mismos, de cuidar lo que nosotros dejamos que aquí pase, porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo deje que pase aquí en mi mente, tal cual van a ser mis emociones y por lo tanto mis acciones. Es lo que hemos estado leyendo en la palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión cuando iba a entrar a la tierra prometida. Se le dijo el Señor, bueno, escojan hoy a quién van a servir. Escojan si ustedes quieren la bendición, como le dijeron a Daniela. Daniela, escoge si tú quieres el camino de seguir a Dios y someterte a Él, o si quieres seguir viviendo conforme a tu entendimiento, a lo que tú te parece que está bien. Y así vivimos muchos. Cuando nos acercamos apenas al Señor, empezamos a decir, bueno, yo amo al Señor, me gusta esta parte, pero yo tal vez decido seguir viviendo de esta forma porque me parece que está correcto. Y realmente el Señor dice y nos anima a que nosotros pensemos, no como nosotros se nos ocurra, sino como Él quiere que pensemos y está en su palabra. Otra imagen que me gusta mucho es el hijo pródigo. Usted se acuerda que el hijo pródigo llega hasta el punto de cuidar cerdos y de estar deseando comerse la comida de los cerdos. Y dice la Biblia, y cayendo en sí. Es como decir, oye, espérate, como le cayó el 20, como dicen en algunos países. Cayendo en sí, dijo, recapacitó y dijo, oye, pero si los siervos de mi papá comen mejor que yo voy a levantarme y yo voy a ir a pedirle perdón a mi papá para que por lo menos me reciba como un siervo y seguro voy a estar comiendo mejor que la comidita de estos cerditos. Y dice que ese pensamiento lo llevó a caminar y a regresar a la casa de su padre.
porque empezó a pensar como de una manera correcta. Entonces, ahora vamos a ver un poquito la parte mecánica de cómo funciona nuestra mente y por lo tanto su relación con las emociones. Y yo quiero que usted me tenga aquí un poquito de paciencia y abra todos sus sentidos. ¿Cómo funcionan los pensamientos? Los pensamientos se originan a través de los 5 sentidos. ¿Cuáles son sus sentidos? Vista, olfato, oído, tacto, ¿y cuál otro? Gusto. Por ahí se originan lo que se llaman los pensamientos o las memorias que nosotros tenemos. De pronto usted huele una fragancia y se remonta a los años cuando usted estaba en el colegio, ¿verdad? Y uno dice, y después de eso, si fue una buena fragancia o le trajo buenos recuerdos, ¿qué sigue después de eso? Un suspiro. O sea, ¿por qué? Porque es una reacción que es rápida, es una reacción eléctrica, después viene una relación enseguida con su química, y entonces le recuerda y le produce cierta placer o cierta emoción. Entonces, a través de nuestros sentidos nosotros tenemos información, pero esa información puede ser buena o puede ser mala. Y yo quiero traer aquí un ejemplo que es muy familiar para todos. Cuando nosotros aprendemos a manejar, usamos muchos de nuestros sentidos, la vista, pero también usamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros automáticamente vamos mecanizando. Al principio, ¿verdad? ¿Dónde queda? Sobre todo cuando uno prende en los carros mecánicos, uno está primera y entonces mientras que uno ve el 1 y ya ve que tiene que frenar, es un poquito incómodo al principio, pero ya después usted lo va haciendo mecánico. Sus sentidos se van haciendo como memorias fuertes con respecto a cualquier tema. Se van haciendo memorias que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, va a depender quién le enseñó a manejar. A algunos les enseñó a manejar su esposa, y su esposa, no, mi amor, o tal vez se desquitó ahí, ay, pero tú sí eres, y no, que frena, o a algunos les enseñó a manejar el esposo. Y he escuchado a muchas mujeres que dicen, ay no, yo dejé de que me enseñaran porque ahí me gritaban o me decían, y yo no me quería exponer, entonces yo preferí que me enseñara mi hermano, o que me enseñara otra persona. Entonces hay diferentes tipos de memorias que tenemos con respecto a algún tema. Ahora, en estas memorias, en esto que nosotros tenemos, como yo les dije, pueden ser cosas positivas o negativas. Y si yo tengo o por ejemplo, si tuve un accidente en el carro, ¿qué memoria puedo yo ir sumando a esta experiencia del manejo? ¿Cómo voy a ser yo? Puedo ser una persona temerosa a la hora de conducir, ¿verdad que sí? Porque ya tengo cosas que van sumando a un hecho que es el manejo. Y hace poquito tuve que tomar un curso de defensive driving. No me pregunten por qué tuve que tomar un curso de defensive driving. Es parte de algunas memorias que tengo. A mí me enseñó a manejar mi hermano, y mi hermano siempre iba tarde, entonces él era, apúrate, apúrate, apúrate. Entonces yo cojo el carro y como que tengo que ir rápido, aunque no estoy tarde, pero como que ando con esa desesperación. Y en ese curso de manejo se vio algo que se llama la actitud del manejo. Y era este hombre que salía de su casa y dice, no sé cómo se llamaba, es un hombre que ve la flor, saluda al vecino, ve una abejita, no la mata, súper delicado, hasta que prende el carro. Y cuando prende el carro, el tipo se transforma en un monstruo y va rápido y vuelve y se baja del carro y otra vez vuelve a ser ese señor amable. ¿Por qué? Porque la suma de información o de memorias que tenemos, positivas o negativas, va a determinar la actitud que nosotros tenemos con respecto a algo. Y yo le pongo el ejemplo del manejo, es con respecto a algo, pero así sucede con todas las cosas. Nosotros tenemos esta cabecita que Dios nos ha dado y lo que va acumulando desde que nacemos es pura información. Haga sus manitas así, júntelas. De ese tamaño es su cerebro. Mire qué cosa más. Yo enseguida empecé a ver que los hombres miraban así al de la mujer. Miren, no se trata de tamaños, se trata de cómo lo usemos, se trata de conexiones, ¿ok? De hecho, déjeme decirle que el tamaño del cerebro del mono es casi tan igual al cerebro de un hombre.
Porque el cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer, un poco más grande. Pero si uno abriera el cerebro de un mono, le daría el tamaño de una hoja tamaño carta. Pero si uno abre un cerebro y lo extiende de una persona, hace 4 hojas del tamaño de las páginas, de tamaño carta. Porque el cerebro humano es mucho más corrugado, el cuerpo calloso tiene más ondas y entonces es como un gran abanico que empieza uno a doblarlo. Y en ese gran abanico, en ese gran espacio que se llama el cuerpo calloso, ahí es donde se van acumulando todas tus memorias, que a veces eres consciente de ellas y a veces no eres consciente de ellas. Todos nacemos con 200 trillones de neuronas para almacenar memoria. ¿200 cuántas? Trillones. Es un número que todos nacemos con eso. A la edad de 2 años usted pierde 100 trillones. 100 trillones, la mitad. ¿Por qué? Porque todo lo que el niño aprendió para entender que no era un brazo de la mamá, que no era una extensión de la mamá. Cuando uno tiene un bebé y sobre todo si uno le da leche, uno pasa y el bebé lo ve como una refrigeradora andando a uno, el bebé. Y uno así como, ¡ay! Se siente uno como que, me siento así. Y el bebé todavía no logra diferenciar, es que yo nací de ella me da el alimento, ella me duerme, dependo de ella. Pero a los 2 años el bebé ya ha logrado caminar, independizarse, bajen. Es porque las memorias quedan en la parte superior de la cabeza y se vuelven editables cuando las bajamos a un lugar que cuando usted abra su manita, sí, ábrala, ¿se acuerda de su cerebro? Abra la manita y en el centro de sus manos usted va a tener un circulito que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es como la torre de control de vuelos. Ella acepta todos los pensamientos que vienen. Entonces yo los volví a traer a ese lugar del hipotálamo. Porque el hipotálamo decide cómo los va a volver a subir. Si los va a volver a subir negativos o si vamos a tener que hacer un cambio con este suceso que me produjo una experiencia negativa. Ahora, ¿y cómo se relaciona eso con la ansiedad y con el temor y con todas esas emociones raras o la felicidad? Y aquí yo tengo una almendra, no sé si la pueden ver, pero todos conocen el tamaño de una almendra. Debajo del hipotálamo, que es este lugar donde es como la torre de control, se encuentra este pequeño amígdala, es así del tamaño de una almendrita, y ella es la que se encarga de ponerle una huellita emocional a cada suceso. Por ejemplo, me enseñó a manejar mi novio, que me va a producir ese recuerdo. Bueno, si me casé con ese novio, me va a producir. Depende de cómo haya terminado la historia del novio, ¿verdad? Pero bueno, si yo me casé o si pasó todo bien, uno dice, ay, tan lindo que era, cómo me hablaba. Qué lindo, cómo él siempre fue así de noble y me habló. Y entonces, esa experiencia, esta amígdala le puso una huella emocional que fue como placentera y fue buena. Pero el accidente también le puso una huella emocional que fue traumática y negativa. Entonces, yo tengo que saber lidiar. Ahora, ojo que yo estoy hablando de sucesos que tú puedes lidiar con esos. Hay otros casos traumáticos que no los puedes hacer solos, que necesitas la ayuda de un terapeuta profesional, de alguien que te pueda ir guiando en ese proceso de poder no sacar esta memoria, porque no es que tú olvides las cosas, sino es de que vuelva a esta amígdala con una emoción que diga, fue difícil, pero superé el miedo. Fue difícil, pero Dios estuvo conmigo y me guardó. De pronto verle el otro lado de la situación. Fue difícil, pero Dios me hizo fuerte en esa área. ¿Me está siguiendo? Por eso es necesario que cuando ya entonces esta amígdala le pone una huella de emoción diferente a la traumática y al temor, entonces cuando eso ya ocurre, ojo que eso hay que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque es que la memoria es memoria. ¿Qué quiere decir que es memoria? Que no se olvida. Miren, hablando de esto del tema de los carros, nosotros siempre habíamos usado un carro que, bueno, como por 5 años, que tiene su control aquí abajo, si uno quiere cambiarle la música, y es aquí. Uno descansa el brazo y es aquí. Ya ustedes saben qué tipo de carro.
Uno hace así, pero cambiamos a otro modelo que usa otra tecnología, es tecnología japonesa, y entonces usa el control acá. Yo voy manejando y yo quiero escuchar música y automáticamente yo hago, y lo que encuentro es el vaso, meto la mano en el vaso del café, o yo, ay, no era ahí, es aquí. Entonces me ha costado, tenemos ya 2 meses con ese carro y yo todavía sigo buscando la música aquí. Entonces le digo, hey, acuérdate, es acá, es acá, es acá. Los benditos carros que les gusta cambiarle el seguro. Unos se abren aquí, otros se quita el seguro acá y uno afuera. Danilo, ábreme, allá, ayer. ¿Dónde? Que hace calor, apúrate de ahí. Y el otro buscando porque cada carro se le ocurrió cambiarle y usted tenía una memoria que usted hacía así y quitaba el seguro. Antes era fácil, uno bajaba el vidrio, ¿verdad? No había más botones que ni siquiera el de arranque. No había ningún botón. No había vidrio. No había botones, pero ahora hay botones por todos lados y cada casa matriz le da una idea de poner botón desde se le ocurre y yo está uno, ¿dónde es que se prenden? ¿Dónde se apaga? Y Danilo llegó un día loco con todos los vidrios así atrás. ¡Ay! Me tiene harto y él no sabía si manejar y mover. Usted sabe porque su cuerpo ya se adaptó a una memoria. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que hay sucesos traumáticos o tóxicos o negativos que no es que tú digas, ay ya, voy a hacer el ejercicio que me dijo la pastora y si no funcionó y si usted vuelve a sentirse temeroso en el carro, decir, no funciona. No, acuérdese que es una memoria. Usted tiene que meditar y meditar también tiene otra arista que es seguir pensando en el evento y seguir diciéndole la verdad del evento. Sí fue difícil, sí fue doloroso, pero yo estoy aquí. Y voy a seguir adelante porque tengo un Dios que está conmigo. En fin, ¿me siguen? Bueno, chicas, pueden ya. Gracias por su aporte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ay, no, espérate. Yari, ven, Yareli, ven por favor un momentico. Eso es cuando es una memoria negativa de un evento. Pero yo también le conté a usted y le dije que en nuestra mente también recibimos otro tipo de información y son mentiras del enemigo que generalmente vienen con la voz de uno mismo, ¿verdad? Ay, tú siempre tan aguafiesta y tú siempre con esta actitud y tú nunca vas a dar la talla y todas esas conversaciones que solo usted sabe que usted tiene y que son pesadas y entonces son mentiras y son estrategias. Dice la Biblia que son como que se van entretejiendo las artimañas, los planes del enemigo, las mentiras, para construir una fortaleza que me impida conocer a Dios. Entonces, lo que la Biblia dice, ante toda esa fortaleza que esté mentalmente en tu vida, digamos, está construyendo una fortaleza de mentira con la cual lidias. Por ejemplo, no te dejas celebrar las cosas que Dios te está dando. Estás entrando a un nuevo hogar y ahí está, no, pero siempre vas a fracasar. Dale tiempo, es cuestión de tiempo. Estás entrando en un nuevo trabajo y te está diciendo, eso es cuestión de tiempo, vas a ver lo que va a pasar. Ese tipo de información pesada y que viene del infierno o de depresión o pensamientos de muerte, en fin, todo lo que se empieza a tejer pesado, la Biblia dice, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Pero la palabra cautivo quiere decir que le pongas un cuchillo al pensamiento. Menos mal y no lo traje, ¿verdad? Lo iba a traer. Que le pongas un cuchillo, es así, llevar cautivo no es como, ay, a ver por favor si se puede ir, ay, hágame el favor y se va. No. Aquí usted requiere que usted tenga una autoridad que le ha dado el Señor en Cristo Jesús. Y usted empiece a ser vivo y a interpretar de dónde está viniendo esta porquería, porque lo que me está es arruinando, me quiere arruinar mi vida, me quiere tirar todo al piso, y yo voy a ver de dónde viene y decir, no, si esto viene del infierno, cada vez que venga ese pensamiento, en el nombre de Jesús te vas, y entonces tú llevas cautivo con la autoridad, y dice que es ponerle como un cuchillo y hacer esto con permiso, pero usted no tiene lugar. Y se tiene que ir ese pensamiento. Poner, ahora,
no es decirle te vas solamente en el nombre de Jesús. Cuando habla la Biblia de poner una daga en el cuello de ese pensamiento, la daga es la palabra de Dios. La daga es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros estudiamos la armadura del cristiano, se nos habla de esa espada del Espíritu. Queriendo decir que es una espada que solamente va a estar conectada con el Espíritu de Dios conforme el Señor te lo dé. Y yo creía por mucho tiempo que era recitarle Biblia, por ejemplo, a una situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o cualquier versículo que se me viniera. Y yo aprendí con una experiencia bastante dolorosa que realmente la espada del Espíritu es el Espíritu el que te tiene que decir. La espada del Espíritu es como un arsenal. La palabra de Dios es un arsenal completo, diferentes armas. Hay mucha variedad de armas que el Espíritu Santo te tiene que dar para que tú puedas atacar y vencer. Por ejemplo, yo nunca había sufrido de cosas de temor, pero llegó un momento en la vida en donde estaba casada ya con Danilo y me levantaba a 3 de la mañana como si estuviera con una pesadilla despierta. Yo tenía todo el cuadro enfrente y era un cuadro de terror. Y yo dije, cuando yo veo eso así, yo digo, no, esto no es de Dios. Y yo empiezo en el nombre de Jesús, yo declaro en esta casa la presencia de Dios, empecé a orar. Y como que se fue bajando un poquito la ansiedad y el temor que me provocó esta escena. Y bueno, se fue. Pasaron 3 semanas, me vuelvo a despertar y tengo otra vez otra imagen, pero es una película de terror enfrente mío, con los ojos abiertos, que me provoca una reacción emocional inmediata, una ansiedad tremenda. Entonces ya yo vi que esto era muy fuerte y era espiritual, y entonces mi salmo preferido de guerra, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová. Y como que me fue bien, pero me demoró más. Duré casi 1 hora orando, o sea, como que repetía el Salmo, versión 1 y 2. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Que yo siento que no estoy venciendo. Me pasa la 3ª vez y no hubo oración, no hubo salmo, no hubo palabra, no hubo que me ayudara a vencer toda esta estrés emocional, toda esta sensación que yo estaba teniendo. Y decidí hablarlo con mi esposo. Lo peor que me pasaba era que me pasaba esto justo cuando mi esposo regresaba de viaje, estaba muy cansado y yo lo veía bien dormido y me daba como pereza levantarlo porque él estaba descansando. Dije, no, yo puedo sola. Y entonces yo peleaba sola y no lo quería despertar. La 3ª noche, cuando pasó esto, me quedé esperando a que se levantara sentada. Y cuando él se levantó, él se iba de viaje y yo le dije, Danilo, me está pasando esto, ya son repetidas veces, y ¿sabes qué? No pude. Yo peleé con palabra, yo peleé con muchas cosas y sentí que yo no gané, y ahora somos 2, somos 1. O sea, realmente yo necesito que tú me cubras y que tú ores por mí, porque yo no quiero seguir padeciendo esto. Él oró por mí, él me bendijo. Y ese día él se fue de viaje en la mañana. A las 12 del mediodía yo recibo un email en donde una amiga de Costa Rica, que es una amiga intercesora, ella me dice, Gloriana, estaba orando por ti y el Señor me dio el Salmo 20 del 1 al 5. Yo estaba trabajando 12 del día, yo estaba en medio de muchas cosas y dije, bueno, después lo leo. Pero en la noche recibí visita y me dice una hermana, tuve un sueño con usted y el Señor nada más me dijo que te diera el Salmo 20 del 1 al 5. Y yo como que, espérate. Y me fui al email porque me sonó conocido de la mañana y yo dije, es la misma escritura, un momento, voy a leerla. Y la escritura dice, el Señor, Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Cuando yo recibí esa palabra, yo dije, yo no necesitaba
un salmo de guerra. Yo necesitaba una palabra que me contrarrestara la mentira que el enemigo estaba poniendo en mí, que era un destino de muerte, un destino horrible lo que ponía en mi imagen, pero el Señor me decía, ¿sabes qué, Gloriana? El día que llegue tu angustia, cualquiera que sea la pesadilla que estés teniendo, porque en nuestras vidas vamos a tener días de angustia, pero en el día de tu angustia, yo voy a enviar ayuda desde lo alto. Yo te voy a sostener porque yo me acuerdo de ti y por mi nombre. ¿Y sabes qué, Gloriana? Yo te voy a dar conforme al deseo de tu corazón. Y tu deseo es bueno y mi deseo es bueno también. Y Dios me hizo descansar y encontré el arma. A través del Espíritu Santo encontré el arma que me ha ayudado a pelear ese tipo de batalla. Quiere decir que la palabra de Dios tú la vas a usar conforme el Señor te dice a ti su verdad, aunque se esté levantando un argumento de mentira en tu vida. Y cuando quiere venir otra vez eso que me levanto y viene esa pesadilla de día o de noche, pero despierta, yo me acuerdo, el Señor, el día de mi angustia, por más escenario oscuro que me quieran pintar, el día de mi angustia el Señor va a enviar ayuda y me va a dar conforme al deseo del corazón. Así que hoy voy a dormir acordándome de lo bueno que ha sido el Señor y de lo bueno que Él va a seguir siendo. Y sabes que me va dando la victoria. Y poco a poco empecé a conquistar el terreno. Y cuando me quiero levantar a esa hora, digo, ay, te va a salir mal el plan, porque ahora es que me voy a levantar a interceder y a darte gracias y a empezar a clamar por mi familia, por mi casa, por mi iglesia, empezar a orar. Y entonces ya me ha dejado de molestar. Ya se la acabó. ¿Por qué? Porque el Señor me dio con su espada, la espada del Espíritu Santo. Él la puso en mi mano y con esa puedo hacerle ¡pum! Él quiere traer los pensamientos hacia mí, pues yo los reboto porque ellos no tienen casa en mi mente. Y me encanta la frase que dice mi amiga Fiona: son inquilinos que quieren vivir en mi mente, que no pagan renta. Y a esos inquilinos hay que botarlos y sacarlos porque ellos no son bienvenidos en mi mente. Amén. Es la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo que la ciencia ha descubierto para cerrar. Solo hay dos tipos de emociones: las emociones basadas en el miedo y las emociones basadas en la fe y en el creer. Solo dos. Esa emoción tiene una fórmula química. Y de esa fe y amor se descarta el amor, la paz, la bondad, y del temor y del miedo viene la ansiedad, la depresión, la ira, el enojo, del miedo. Pero el Señor dice que por eso se llaman los terribles dos, es porque el niño entendió: yo no soy más mi mamá, yo soy yo y yo puedo ir a donde yo quiera. Y se le abre el mundo, pero para que haya ocurrido ese proceso, ocurrieron o se necesitaron 100 trillones, o sea, la mitad. Y usted dice: pues con razón. Imagínese, me quedé con la mitad ya. Pero eso no se entristezca muy rápido. Déjeme decirle que con esas 100 trillones tenemos para 300 millones de años de información, que solo usamos el 0.01% de la capacidad que tenemos. O sea que usted tiene una gran computadora aquí para millones de años, que aquí es donde yo me pongo a pensar: Señor, tú nos hiciste para ser eternos y tú nos hiciste para entenderte a ti, comunicarnos contigo. Pero en Génesis, cuando entra el pecado, yo creo firmemente que aunque hay consecuencias que el Señor verbalizó, como vas a salir, la tierra te va a dar dolor, va a ser difícil trabajar la tierra, va a haber dolores de parto, yo estoy segura que una de las consecuencias también es que el Señor puso una barrera, porque donde nosotros tuviéramos y usáramos la capacidad que nosotros usáramos, la raza humana ya se hubiera perdido, nos hubiéramos acabado. Además, el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, dice: yo voy a conocer como soy conocido.
también la palabra del Señor dice que cuando estemos con Él, con un cuerpo glorificado, que es el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, como Dios lo originó y lo pensó en un principio, Él dice que nos va a revelar misterios que vamos a poder entender y que ahorita no. Pero por ahora lo que la Biblia nos dice es que ojo con esta computadora tremenda que tienes, porque agarra tanta información que tú necesitas saber qué decides dejar entrar en tu mente, y que no se llene tu mente de basura por lo que el mundo ofrece, ni tampoco que el enemigo haga juego con tu mente. Así que necesitamos entender que nuestra mente es muy delicada y necesitamos ponerle un alto y saber también cómo manipular lo que pensamos, o manipular lo que ya se ha establecido para poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo comprobar? ¿Y cómo puedo yo manipular o editar estos pensamientos que Dios me ha dado? Déjame decirte que el cerebro es el órgano más manejable, editable posible. Es súper flexible. Y hay una buena noticia para las personas que son mayores de edad. Contrariamente a lo que la cultura popular piensa, la ciencia ha verificado que conforme vamos madurando, tenemos más capacidad para crear nuevas memorias. ¿Por qué? Porque el cerebro ha logrado adquirir tanta información con el paso de los años que tú necesitas más bien darle más, empezar nuevas cosas, aprender cosas nuevas, entrarle, no te dé temor. A veces dicen, no hombre, este cerebro está más oxidado. No se crea, mi hermano. Más bien este es el tiempo, porque la ciencia dice que eso se llama la neuroplasticidad, que es hacer voluble, hacer editable tu cerebro. Es mucho mejor conforme tú vas avanzando en la vida. Entonces, tu cerebro, que nos dice el apóstol, renuévalo. ¿Y cómo así que lo renuevo? ¿Dónde puedo comprar uno nuevo? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver cómo nosotros podemos renovar nuestra mente. Y aquí yo quiero invitar, yo me estoy cambiando un poquito el orden, yo quiero invitar aquí a dos amigas para que me ayuden con este proceso, y van a pasar acá, de poder entender un poquito lo que la ciencia ha establecido. Los últimos 25 años de estudio de neurología, ellos han explicado cómo uno puede renovar la mente. Y te voy a dar una sola palabra, que es la que, exacto, allá atrás, por favor. Si quieren, móntense ahí en la tarima, por favor. Sí, les voy a explicar cómo la ciencia ha dicho, solo una palabra es necesaria para que tú puedas empezar a renovar la mente, y es meditar. Y uno dice, nada más meditar. Los científicos dicen, tiene la gente que meditar. ¿Qué quiere decir meditar? Es analizar los sucesos de tu día, de tu vida. O sea, no acostarte como los animalitos, que pasó y te enojaste, peleaste y te dormiste. No. Bueno, sí puedes hacer eso. Los hombres sí. Ellos tienen un cerebro diferente. Ellos a veces pelean. No, es una bendición. Yo quisiera tener... Si ellos están en un problema, no, hombre, yo no sé qué... Y uno así como... Y uno está apenas empezando, repitiendo la discusión que tuvo, y digo, apenas estoy empezando y ya, no, yo mejor me duermo, porque aquí me van a dar toda la noche yo pensando. Es un cerebro, tenemos funciones diferentes los hombres y las mujeres, pero no para dividirnos, sino para complementarnos, según la ciencia. Entonces, estas son dos memorias que nosotros tenemos. Hemos dicho, usando el ejemplo del manejo, por ejemplo, yo tengo mucho temor para manejar, porque cuando me estaban enseñando a manejar, alguien me chocó, ¡prum!, se creó una memoria negativa. Pero también yo sobre el manejo tengo una buena experiencia, que tuve un buen maestro y sé hacerlo, mecánicamente sé hacerlo. Pero cada vez que yo me siento en el volante, a mí me da mucha ansiedad. Ojo, que yo estoy diciendo el manejo, pero llámese esto el tema de relaciones, o sea, el tema del trabajo, tu actitud para el trabajo. De pronto tú vas y tú dices, es que yo no sé qué me pasa, pero yo me siento como que me drenan, como que tengo temor, como que tengo inseguridad. Esa es una primera pista para nosotros poder saber que hay algo que no está funcionando bien en esa área, y necesitamos meditar y evaluar cuáles son los pensamientos. Entonces uno tiene que llamar
a todos los pensamientos, y para eso usted va a necesitar de pronto escribirlos o de pronto por favor, tomarse el tiempo para nosotros en un área en la que estemos pegados, batallando con ansiedad, batallando con temor, batallando con enojos, batallando con frustraciones, batallando con esa emoción que se llama yo no sé qué. Y usted sabe que todos tenemos esa emoción. ¿Qué te pasa? Es que yo no sé qué, pero es algo. Ya eso es una emoción muy peligrosa y que indica que algo no está bien. Entonces uno llama a esos pensamientos. Bájense por acá, por favor. Y entonces, vamos a juntarnos acá. Uno los llama y uno empieza a meditar. ¿Por qué? Hacerle preguntas. Y eso es meditar. Meditar es hacer preguntas y mirar el asunto por diferentes aristas. Como cuando usted tiene una oferta de trabajo. ¿Cómo usted analiza una oferta de trabajo? ¿Qué puntos usted analiza? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué tan lejos voy a manejar? ¿Voy a tener que viajar? ¿Verdad que sí? Bueno, yo espero que usted analice una oferta de trabajo así, ¿verdad? Porque uno tiene que analizarla por muchas aristas y empezar a considerarlo. Entonces, cuando uno tiene un tema en el cual uno está batallando, cuando uno está pegado en algo, uno trae todo esto y uno mira qué tipos de memorias yo tengo. Si son positivas, pero si hay una memoria negativa, que es la que yo puedo decir, esta es la que me está ocasionando a mí la traba, yo tengo que volverla, o sea, cuando yo les dije